Ministra de Educación, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, ministro de Economía y Finanzas y Contralor de la República, dice aquí la Imagínate, o sea, información. muy alto nivel, muy, muy alto nivel. Entonces, Ahora, casi siempre ellos mandan a alguien, sí, ¿no? Porque casi siempre representante. la ley cuando se crean estas juntas directivas dice o a quien designe, o a quien designe, pero ese designado debe rendir cuentas al titular. Siempre es así, o sea, la responsabilidad nunca se traslada. Usted puede encargar a alguien que lo haga por usted, pero la responsabilidad es suya porque la ley lo señala a usted, ¿no? Asimismo, arrancamos la entrevista, licenciada. ¿Qué decisiones se tomaron ayer por parte del Ministerio Público en torno a este albergue, el CAI de Tocumen? Sí, muy buenos días, Álvaro, y gracias por el espacio. Buenos días, licenciada Ana Matilde, ¿cómo está? Sí, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, una vez que recibe la noticia criminal, inmediatamente desplegó una serie de actos de investigación, pues encaminados ya sea a acreditar o descartar la comisión de ilícitos. En ese sentido, pues el Ministerio Público, con un equipo interdisciplinario, se trasladó al CAI de Tocumen con el propósito de recolectar cualquier indicio que guarde relación con la comisión de estos delitos denunciados. De igual manera, pues el Procurador General de la Nación, realizando una adecuada ponderación de los factores de riesgo y tomando en consideración las conductas que se han denunciado, facultado por el Código Procesal Penal, emitió el día de ayer una serie de medidas de protección que precisamente van encaminadas a salvaguardar la vida y la integridad de todos los menores que se encuentran dentro del CAI de Tocumen. En ese sentido, pues se emitieron medidas de protección especial de la Policía Nacional, es decir, que la Policía Nacional debe realizar rondas periódicas al CAI de Tocumen, debe realizar visitas y rendir un informe a la Procuraduría, al igual que de alguna forma prestar auxilio en los casos que así se les sea requerido. En ese mismo sentido, se emitieron medidas de protección relacionadas con la prohibición de acercarse a estos menores en relación a las personas que específicamente pues hayan sido señaladas en el proceso y que tengan una inmediación directa con estos menores. Esas fueron las medidas fundamentales y primordiales que el Procurador General de la Nación emitió, tomando en cuenta y valorando pues los factores de riesgo. Licenciada, este no es un tema nuevo. Yo escuchaba una entrevista suya donde hablaba de que se remonta al 2017, denuncias en torno a situaciones que se han presentado en estos albergues. ¿Qué ha pasado en estos 9 años, 2017-2026? Sí, nosotros tenemos investigaciones que se extienden desde el 2017 al 2024. En estas investigaciones se han realizado por diversos delitos, delitos de maltrato al menor, delitos sexuales. Nosotros, pues, desde el momento en que surgen estos casos, se da un despliegue significativo en materia investigativa, se realizan una serie de actuaciones que van encaminadas a la inspección de estos albergues. En ese momento se inspeccionaron más de 57 albergues, se tomó entrevista a más de 560 niños, se le dio pues un abordaje integral con psicólogos de la unidad de atención a víctimas, trabajadores sociales que trabajan pues en apoyo al fiscal, y también se realizaron trabajos sociales a lo largo de la República con el apoyo de una serie de fiscales pues, que se encuentran comisionados para realizar esta actividad. Producto de esta actividad investigativa, pues a la fecha tenemos 15 personas condenadas por delitos como el delito de maltrato al menor, por delitos sexuales. Hay personas que actualmente se encuentran cumpliendo pena de prisión, una de 14 años, otra de 12 años por delitos sexuales. Y básicamente, pues, las personas que se encuentran vinculadas a estos ilícitos son personas, por ejemplo, que estaban en la dirección de estos centros,
hay personas que se encargaban del cuidado de los menores y también tenemos algunas personas que prestaban otros servicios dentro del albergue y que aprovecharon esa oportunidad, esa confianza que se les dio por ser parte de estos centros de protección para cometer estos ilícitos. Ok, condenados, ¿hay una cifra específica hasta el momento? Sí, tenemos a la fecha 15 personas condenadas. No obstante, tenemos pendiente la celebración de 2 juicios, uno que se va a llevar a cabo aquí en el área metropolitana por parte de la Fiscalía de Familia y otro que se va a llevar a cabo en Panamá Oeste por un delito sexual. Esa persona que va a afrontar la justicia actualmente se encuentra con una medida de detención provisional. Pero toda esta investigación, todos estos procesados, estas condenas se centran específicamente en los albergues propiedad del Estado o también del sector privado. Hay albergues tanto que son administrados directamente por el Estado como albergues que en alguna medida pues eran o podían ser administrados por algunas fundaciones. Otra cosa, y ya para también darle la palabra a la licenciada Ana Matilde, para que la gente entienda, ¿quiénes están dentro de un albergue? ¿Qué clase de personas, de menores, porque también hay adultos, ya yo decía que cumplieron la mayoría de edad, estando allá adentro? ¿Quiénes están allá adentro? Bueno, en los albergues están todos aquellos menores que el Código de la Familia denomina personas en circunstancias especialmente difíciles, ya sea porque han sido abandonados por sus padres, personas que han sido objeto de algún grado de violencia, ya sea física, ya sea sexual, ya sea psicológica, y que en su momento no se les encontró una alternativa familiar, es decir, un familiar cercano que se hiciera cargo de ellos, y pues tuvieron que ingresar a estos centros de protección. También hay población con discapacidad. Sí, muchos de estos niños pues crecen institucionalizados y tienen algún grado de discapacidad. Así es que sí, podrían encontrarse en estos albergues también personas con discapacidad. Y hay esa mezcla de menores y adultos ya dentro de estos centros conviviendo. Bueno, el decreto ejecutivo 404 de 2020 regula lo que es la autorización y el manejo de los albergues. Por lo tanto, actualmente los albergues deberían pues ceñirse a la normativa establecida en relación a este tema. Sí, porque aquí las denuncias que se han planteado, licenciada Ana Matilde, señalan irregularidades graves, convivencia inadecuada. Se ha reportado que menores de edad comparten espacios con adultos, lo cual contraviene los protocolos de protección, el mal estado de las infraestructuras y falta de personal especializado para la atención de esta población sensible. Y esto es muy delicado, licenciada Gómez. Así es, y yo también llamo la atención de que en Panamá se comete delito de 2 maneras, porque usted hace la conducta que está descrita o porque usted no cumple con el deber que usted tiene para que no se dé la conducta descrita, ¿no? Puede ser acción o omisión, de manera básica. Lo que quiero decir con esto es que ojalá en esta oportunidad el Ministerio Público llevara esto a las consecuencias mayores para empezar de una vez por todas. En este país es muy difícil, cada vez que uno lo trata de hacer, se jalan los pelos y es el escándalo porque creen que las juntas directivas o quienes toman decisiones a nivel administrativo no son responsables cuando les dan estos trabajos, creen que nada más es la parte fría del aire acondicionado y la reunión y como tú dices, los escoltas y la vida buena. Pero todo el que hace, lo que hace la gente de abajo, si tú no supervisas, si no cumples con los manuales, con los estándares, la ley es muy clara. También por culpa o negligencia se maltrata a un menor. Y ojalá se den las coordinaciones con el
la Defensoría del Pueblo, que no la ha escuchado en este caso, porque no solamente es tomar medidas de protección respecto a los daños que estaban, o sea, al maltrato que estaban recibiendo, porque es el trato inadecuado, o porque el encargado de su cuidado, que es el que actúa directamente, que es quien comete la conducta que está descrita, que es el que los violenta, que es el que los castiga inadecuadamente, etcétera, etcétera. Pero el que tenía que velar, tiene que velar porque coman, se nutran, o sea, que se alimenten adecuadamente, que se vistan apropiadamente, que duerman bien, etcétera, etcétera. Todo lo que un niño se supone que se institucionaliza, el Estado adquiere la custodia, es porque estaban peor donde estaban, no para que echen para atrás. O sea, alguien decía ayer, yo no me acuerdo quién, que por lo menos tuvieran igual que de donde lo sacaron. No, si ellos lo sacan del entorno donde están, incluso a veces su familia de origen, porque allí son vulnerados o porque están en la calle en riesgo social también, ¿no? Entonces realmente, ojalá, mira, ojalá que haya, esto yo sé que se va a poner difícil para el Ministerio Público porque enseguida empiezan las llamaderas y las jaladeras de la molestadera porque no quieren que se toque más arriba, pero esto nunca se va a corregir si no terminan de entender que si hay entes que supervisan, no puede ser que ahora, cuando surge el escándalo, es que van a ir a inspeccionar. Si no pueden demostrar que han hecho en año y medio de gobierno ni una sola inspección, ni un informe de rendición de cuentas, ahí hay negligencia. Sí, aquí el 23 de diciembre del 2021 a las 2:48 de la tarde, la Defensoría del Pueblo sacó un comunicado en medio de el escándalo que se registró en aquella ocasión y que todos recordamos. Estábamos incluso todavía saliendo de la pandemia. Una evidente falta de corresponsabilidad interinstitucional de la CENIAF, vuelve la CENIAF, Mides, imagínense ustedes, MINSA, CENADIS, MEDUCA, INADE, IFARO y Juzgado de Niñez y Adolescencia a favor de los niños, niñas y adolescentes para promover cambios significativos en estos centros y los adultos jóvenes, los menores y los adultos sin plan de vida institucional, revela un informe de la Defensoría del Pueblo. Este informe surge tras inspección a las instalaciones del Centro de Atención Integral de Tocumen, el mismo por la Dirección de Unidades Especializadas junto al Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. En dicho documento, la Defensoría del Pueblo constata igualmente que no se han implementado las recomendaciones realizadas en visitas anteriores. Por ello, que la institución sugiere la aplicación de lo establecido en el decreto 404 del 30 de octubre del 2020, que regula la apertura y funcionamiento de los albergues. Desde febrero de ese año 2021 se pudo palpar la deficiencia, por lo cual se hace inminente establecer un plan de acción institucional desde la sede de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, que incluya estrategias de desarrollo individual y grupal para fortalecer las capacidades de los niños del Centro de Atención Integral de Tocumen, agrega el informe, y por ahí se va enumerando una serie de situaciones adicionales que se dieron en ese momento y que ya para ese entonces eran repetitivas. Porque, claro, como decía la licenciada Machuca... Y uno se pregunta, Álvaro, cuando usted llega a ser miembro de una junta directiva, usted lo primero que tiene que preguntar es, denme acá cuáles son mis funciones y cuáles son todas las instituciones en las que yo soy cabeza o junta directiva, para saber cuáles son mis responsabilidades. Yo no puedo creer cómo pueden dormir sabiendo que maltratan niños que no se pueden defender. Primero porque son niños y segundo porque no tienen ningún adulto que vele por ellos. O sea, el Estado es como el padre y la madre ahora. Sí, porque como decía la licenciada Machuca, esto no es del 2021, esto viene del 2017 también, con otras denuncias que se hicieron públicas y que se comunicaron a través de información en los medios de comunicación. Licenciada. Sí, en efecto, como le manifesté, tenemos denuncias que se extienden desde el 2017 pues, al 2024. No obstante, pues el Ministerio Público ha mantenido una constante en el marco de estas investigaciones
que a la fecha pues todavía tenemos algunas activas y como le dije pues las actividades que vamos a hacer ahora va a estar encaminada pues a asistir a estos 2 juicios que nos quedan pendientes. Sin embargo pues siempre estamos pendientes en esa labor coordinada que nos compete en virtud del marco del Sistema Integral de Protección a la Niñez, que da un rol a cada uno de los actores, pero que nos exige siempre pues mantener una labor coordinada. ¿No debe buscarse un mecanismo, licenciada Machuca, para separar a los jóvenes ya en estado de adultez de los menores de edad, partiendo por ahí? Bueno, como le comenté, existe ya una regulación específica en materia Pero no se de está lo que es cumpliendo. la operación de los albergues, que es el decreto ejecutivo 404 de 2020. Pues allí se establecen cuáles son los parámetros y ninguna de las decisiones que se adopten puede en ningún modo vulnerar o atentar contra los derechos del niño. Por lo tanto, le corresponderá pues a las autoridades que se encuentran a cargo de la supervisión de estos entes poder tomar los correctivos necesarios y los ajustes que sean necesarios para poder salvaguardar la vida y la integridad de los menores que se encuentran en estos centros de protección. Ok, en el caso de situaciones a lo interno de estos albergues, se investiga también a no solo, o sea, a quienes se investiga, o a quienes se ha investigado. Hablemos de lo que ha pasado, porque usted no tiene el caso actualmente que se menciona. ¿A quiénes se ha investigado? ¿A funcionarios de los albergues? ¿A los directores? No sé, hábleme de esto. Sí, como le comenté, en relación a estos casos, por ejemplo, en el caso específico del calle de Tocumen, lo que era Funchipa, ahí se condenó a la directora del centro por el delito de maltrato al menor. También se condenó a una de las cuidadoras de ese centro porque se determinó que habían incurrido en una serie de actuaciones de agresión, tanto verbal como física, hostigamiento a menores que se encontraban dentro de este centro. A la directora de este centro también se le condenó por delito contra la administración pública en virtud de que esta fundación recibía un subsidio del Estado y se determinó que hubo una malversación de fondos. Entonces también existió una sanción por delito contra la administración pública. Se han condenado a personas que prestan otros servicios dentro de estos centros de protección, como por ejemplo conductores, personas que trabajan como trabajadores manuales y actualmente pues uno de los juicios que está pendiente sí es contra 2 exfuncionarios del CENIAF. 2 exfuncionarios del CENIAF. Bien, ¿algo más que quiera aportar, licenciada Machuca? Sí, el Ministerio Público, pues, como le manifesté, tiene una actuación determinante, responsable y muy seria en la investigación de estos ilícitos, así que estamos abiertos a recibir cualquier denuncia que tengan conocimiento en cualquier centro de protección o en general que vulnere los derechos del niño. Nuestras oficinas están ubicadas en la Avenida Perú, el edificio Luz, la Fiscalía de Familia. Sin embargo, pues a nivel nacional, todas las agencias del Ministerio Público están facultadas para recibir estas denuncias por cualquier canal, porque no hay ninguna formalidad para recibir estas denuncias. Tenemos que actuar oficiosamente, así que estamos pues a la entera disposición de todos los ciudadanos para la protección de la niñez. Se ha podido determinar, no sé si usted maneja esa información, ¿cuál es la población de este albergue en Tocumen? Ese albergue tiene aproximadamente una población de 32 niños. 32. Bueno, entre niños ¿Votarán los otros, Álvaro? adultas que se encuentran allí. Y un llamado a las juezas, los jueces de familia, cuando hacen la asignación de un niño, cuando se da un proceso
y tienen que colocar a un menor de edad en un centro de esto, pedirles que también los jueces, el órgano judicial, vaya a hacer esas inspecciones, de ver a dónde están mandando esas criaturas, porque evidentemente el Estado no lo está haciendo bien, no sabemos cómo estén los otros, eh, que bueno, es parte de la República. Corrupción no es solamente robarse la plata del Estado, corrupción también es aceptar un puesto para el que usted no está dispuesto a hacer todo el sacrificio que el puesto conlleva o no tiene la idoneidad para el cargo también. Sí, habla la información de que hay adultos de entre 25 y 30 años allí dentro de ese albergue, conviviendo con menores de edad, con niños, niñas y adolescentes, con diversas discapacidades. Imagínense ustedes el ambiente que se puede estar viviendo allí. Lo cual agrava el delito, porque además un niño con una niña, un menor de edad con discapacidad, es una persona doblemente tutelada por el derecho penal en cuanto a los maltratos que pueda recibir, porque es un agravante. Cuando la persona tiene un grado de discapacidad, se convierte en un agravante para el delito, para quien comete el delito por negligencia, por culpa, o sea, porque no hizo lo que tenía que hacer o porque directamente incurra en las conductas que son maltrato. Y otro elemento, la limitante de recurso humano que hay en este centro en cuanto a cuidadores y demás para atender a este grupo de menores que requieren cuidados especializados de alta intensidad. Así que todo esto debe llamarnos poderosamente la atención y debe hacernos reflexionar como sociedad lo que estamos haciendo desde el Estado para proteger a estos niños, adolescentes, jóvenes en estado de vulnerabilidad. Así que gracias, licenciada Machuca, por estar con nosotros. Gracias por el espacio. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Ahí tenemos imágenes de lo que está